O sea, lo suyo, de lo que escucho, porque la palabra que más se repite es montaña. O sea, necesariamente lo de outdoors o lo que sería de wildpack está solo vinculado a deportes que tengan que ver con la montaña, o puede ser en un río, puede ser rafting, cosas así, o no, solo es atletismo mezclado con montaña. ¿Cómo es? Chévere para ir conectándole con lo que yo justo te decía, porque el Juanes Vale. es un crack explicando cada una de las disciplinas. Pero no, todos los deportes que se hacen en la naturaleza, los deportes, por ejemplo, si es que tú te vas al parque metropolitano, estás haciendo un deporte outdoor, es una disciplina. Entonces, hay muchas oportunidades. Puedes agarrar tu kayak y salir a un río, puedes agarrar tus zapatos y te vas a la montaña. O sea, hay varias disciplinas que conllevan el mundo outdoors. También la bici. Ahora vemos que hay mucho más movimiento en el mundo de... Eso es gracias a Richie Carapaz, diría yo, que fue el efecto Jefferson pero Pérez. él es de ruta, que eso es en una carretera o en una calle, en una avenida. Mientras que el mundo outdoors siempre está rodeado en un entorno natural. O sea, los brothers que agarran la bici y se van por Tababela en esa ruta al aeropuerto, eso no cuenta como outdoors. O sea, no. Depende. Sí, o sea, sí, depende. Sí cuenta. O sea, a ver, básicamente cada una de las disciplinas nacen de disciplinas tradicionales. O sea, estamos hablando de disciplinas específicas dentro del ciclismo. Entonces, dentro del ciclismo, tú tienes ciclismo de ruta, ciclismo de velocidad, ciclismo en un velódromo, tienes bikepacking, tienes ciclismo de montaña. ¿Cuál es bikepacking? Porque se lo mencionaste. ¿Cuál es ese? Olímpico, a eso voy. Yeah. Entonces, dentro de todo eso, tú tienes modalidades que van desde el ultrafondo hasta ciclismo de velocidad, ¿ya? Entonces, en el ultrafondo existe estos híbridos que comienzan a desprenderse del ciclismo en general. Entonces, claro, tú ves, y la primera cosa que se te viene a la mente es Richard Carapaz. Entonces, él hace ciclismo de ruta, ¿ya? Pero dentro del ciclismo de ruta, el ciclismo de ruta se desprende de otras modalidades que no han sido tan mainstream. Porque todo tiene que ver en la manera como nosotros o la sociedad o digamos el mercado ha ido diseñando para generar mercados dentro del deporte, ¿ya? Entonces, una parte no tan comercial es el bikepacking. Y es simplemente, el bikepacking mucho más espiritual. Cicloturismo. Nace de este padre gigante híbrido que se llama el cicloturismo. ¿Qué es el cicloturismo? Es agarrar la bicicleta y hacer turismo montado en la bici. Y eso tú puedes hacer cicloturismo en una ciudad, en un circuito de 5 kilómetros, como puedes hacer por miles de kilómetros. Y ahí vienen todos estos cicloturistas que se recorren desde Tierra de Fuego hasta Alaska, hasta Eso te iba a decir, no sé, mi ignorancia si tal vez esto nació en Europa, porque yo he escuchado que es muy famoso este tema del cicloturismo en Alemania, y que te cruzas por los Alpes, terminas en Suiza, o sea que te vas pegando así y que es mucho más práctico que acá. Ajá, o en Holanda vas conociendo París o ciudades por bicicleta, porque te puedes pegar todo ese trip. O sea, el origen como tal no es tan, es incierto. Y no es tan importante, al final es que, o sea, es una vertiente hay que entender que la bicicleta es un medio de transporte. Así Antes que un deporte es un medio de transporte. Y así se lo manejaba cuando en 1800 y pico, cuando nació. Exacto. Entonces, de esa manera, el cicloturismo comienza a ver otra modalidad que decían, bueno, claro, en el cicloturismo tú vas con una bicicleta de acero cromado en esa época, ahora tienes aleaciones de aluminio para hacerle un poco más liviana la bicicleta, que no sea tan denso que pedalear en una cosa tan pesada. Llevabas alforjas, llevabas maletas y claro, vas a una velocidad mucho más relajada y más lenta, ¿no? Entonces te toma mucho más tiempo prolongarte. Y dice, un loco se le ocurre y dice, no, o sea, es muy pesado moverme en la bicicleta así, ¿no? Entonces hagamos un poco más ligero el tema. Entonces comienzan a adaptar la bicicleta, a bajarle un poco el peso en cuanto a componentes, en cuanto al cuadro, y en las alforjas y todas las maletas dicen, bueno, o sea, en vez de hacerle de cuero, como era antes, le voy a hacer de una tela que sea un poco más ligera, y comienza a hacerlo ultraligero. Entonces, se convierte esta modalidad de cicloturismo ultraligero. Ultraligero y ultra costoso. Exactamente, sí, exactamente. Y nace el bikepacking.
Entonces, el bikepacking es el cicloturismo ultraligero. Qué bacán, me gusta full. Y ahí tiene sentido lo que dijiste, que es un poco como espiritualoide, como un poco de despojarse de las posesiones materiales, porque es una especie de ciclismo minimalista, por así decirlo. O sea, estás tú con tu vehículo, que es tu bicicleta, y conectado con los elementos, conectado con la naturaleza, y no hay nada más. Si tendrás una carpa en la mochila, será igual de esas que se doblan full y que es liviana. Exactamente. Wow, full interesante. ¿Y eso hacen acá? Sí. Sí, mucho. Entonces ahora hay una organización que se llama Bikepacking Ecuador que han ido agrupando básicamente todo lo que es el ciclismo de ultrafondo. ¿Por qué digo de ultrafondo? Porque va cubriendo diferentes modalidades. Por ejemplo, este fin de semana va a comenzar con los brivets. ¿Qué es un brivet? Es ciclismo de ultrafondo de 200 kilómetros, esta etapa de 200 kilómetros que va a ser totalmente autoabastecido. Tú tienes que hacerlo autoabastecido y lo haces en carretera. Entonces, ya la bicicleta, el tipo de bicicleta que tú utilizas para este brivet, para esta modalidad de ultrafondo, es una bicicleta más parecida a las bicicletas de ruta, a la que usa Richard Carapaz, ¿ya? Pero también hay bicicletas híbridas, que viene a ser la de gravel, que es, haz de cuenta que una bicicleta de montaña y una bicicleta de ruta se unen, tienen relaciones y nace esta bicicleta de gravel, ¿ya? Yeah. Entonces la bicicleta... Sí, es que hay que hacerlo... Sí, está bueno, está full didáctico. Súper para dummies, para que cachen. Yo soy un dummy, sí, exacto. Háblame como que tengo 5. Dandy es lo que Entonces, el de gravel es una bicicleta que básicamente tiene un cuadro más parecido a una bicicleta de ruta, con llantas más ligeras y delgadas, menos anchas, más delgadas, pero que tenga una tracción de ciclismo de montaña. Entonces, hay también esos retos, ¿no? Porque en el mundo del ultrafondo tratan de buscar y mantener esa esencia del cicloturismo, de poder pasear, de sí, retarte, superarte tú, pero vivirlo de una manera muy personal. Entonces, sí, hay ciertas reglas, hay límites de tiempo que tengas que hacer, pero no es que ganas nada, ¿no? Entonces, tú te estás metiendo en un evento, lo podríamos decir carrera, pero no es realmente una carrera, es un reto. Es un reto propio que tú puedes hacer. Y claro, hay retos que van desde los 200 kilómetros hasta paseos o retos que van hasta los 1200, 1800, 2000 kilómetros, ¿no? Y en lugares, claro, ahí viene la creatividad de toda esta gente que está loca por estos deportes, porque hay rutas que te meten a hacer cosas salvajes. Entonces hay carreras como la Silk Road Mountain Race o el Inca Divide, que son carreras que te meten ya a rutas de segundo orden, tercer orden, totalmente agrestres, en donde tienes que hacer un montón de desnivel y pasar por los puntos ponchando un pasaporte, porque el brevet, la definición de brevet es eso, ¿no? Es un pasaporte, es un certificado que tú tienes que ir cubriendo en diferentes puntos para simplemente validar que pasaste por ese punto y cumplirlo en este caso, por ejemplo, que estábamos hablando del brevet de la Culebra, que es de 200 kilómetros, lo tienes que cumplir en 13 horas y media. Web. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar, y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.